Estamos con el vicario de la Pastoral Social de los Trabajadores, el padre Andrés Moro. Andrés, buenos días. Y el tema que queremos conversar tiene que ver con el nuevo Papa Francisco. Él en la primera intervención habló de una iglesia pobre y para los pobres. ¿Qué significa concretamente eso de una iglesia pobre? Me imagino que detrás de ese deseo y el anhelo no solo del Papa, sino que también refleja el anhelo de tantos que queremos vivir como vivió el Señor también, hay también cosas bastante claras. El padre Pedro Rupe, que fue subregidor de la Compañía de Jesús en la década del 60 y el 70, tenía una frase que imagino que Francisco ubicaba y ubica y la hace propia, que es que el padre Pedro decía que teníamos que algunos tienen que ser pobres. Hablando un poco de los sacerdotes, pero hablando en general de los cristianos. Muchos tenían que vivir con los pobres, y todos tenían que hacerlo todo por los pobres. Es decir, algunos podían hacer una opción de vivir la pobreza y meterse, insertarse, lo que se hablaba antiguamente esa inserción en el mundo de la pobreza. Por eso, algunos como los pobres, muchos con los pobres, es decir, que hacían inserción pero seguían manteniendo su ritmo y todo, pero todos por los pobres. Es decir, la opción preferencial por los pobres no es un tema de algunos, ni menos tampoco es un tema ideológico, sino que es un tema existencial. Y Aparecida, en donde Bergoglio también fue el redactor principal, dice de que la fe y la vida de la iglesia se juega en la opción por los pobres, que es el elemento constitutivo de la fe y el camino del evangelio. Por lo tanto, cuando el Papa nos está planteando con tanta fuerza y al mismo tiempo con tanta sencillez una iglesia pobre y para los pobres, está simplemente retomando desde el mismo evangelio, Mateo 25, lo que le hicieron al más pequeño hermano, a mí me lo hicieron, hasta ahora esta reflexión de una iglesia que tiene que funcionar con medios sencillos, donde justamente se muestra. Uno podría mirar la situación eclesial hoy en el mundo entero y uno se da cuenta que en los países más acaudalados, los países más ricos, la iglesia, teniendo un respeto y una historia tan hermosa y profunda, es una iglesia que está siendo desafiada a una nueva evangelización. En cambio, la iglesia en los sectores más pobres de nuestro mundo, en donde están esos millones y millones de personas que siguen viviendo con menos de $1 al día, la iglesia sigue siendo un tremendo apoyo y aliento, no solamente de lo asistencial, sino de lo esencial. Es decir, las vocaciones, la vida activa de la iglesia, cada vez más se vive desde el mundo de los pobres. ¿Significa despojarse de otras cosas de la iglesia o es...? Yo creo que hay un despojamiento que puede pasar desde lo que muchas veces sin quitar la importancia, la caricatura de las obras de arte, los grandes palacios, que yo creo que igual hay cosas que uno podría discernir, pero también hay que tener siempre cuidado de que muchas de las cosas que la iglesia tiene, entre comillas, son también depositarios de la cultura humana. Es decir, nosotros, la pietad no es solamente una escultura de mármol, un pedazo de mármol construido en el siglo XVI, sino que es una expresión maravillosa de una forma de cultura. Es como si uno pensara que en Japón van a vender los templos sintoístas del siglo XIV porque ahora ese terreno vale miles y miles de millones de dólares. No. Hay un tema depositario, pero sí es verdad de que una iglesia más sencilla que pueda también ir mostrando cómo construir y entendiendo justamente, como planteabas tú, de que el nombre Francisco nos quiere decir una evangelización desde adentro y no desde afuera. En tiempo de Francisco vivíamos también un primer boom, podríamos decir, de globalización, adecuado al siglo XII, pero era el boom. Hay que recordar que el papá de Francisco de Asís era un comerciante en tela y en telas que venían del Extremo Oriente. Por lo tanto, Francisco vivía dentro del sector más pequeño de una sociedad tremendamente desigualitaria. Francisco tenía los privilegios que pocas personas tenían en los pueblos pequeños como era Asís. Entonces, pero Francisco construyó una mirada nueva de la iglesia dentro de la iglesia. Cuando muchos de sus amigos y coterráneos decidieron apartarse de la iglesia, Francisco prefirió reformar y construir una iglesia con los que había dentro, incluyendo su padre, el obispo, todas las personas que quizás no eran el mejor modelo y echado de virtudes, pero fue construyendo. Entonces este Papa está mostrando lo mismo. Para construir una iglesia nueva tenemos que estar todos los que estamos en ella. Ahora, ¿cómo nos convertimos? ¿Cómo nos vamos haciendo parte de eso? Yo creo que los signos de este Papa son tremendamente clarificadores. Signos de un Papa que invita y desafía, pero que nunca culpabiliza, que yo creo que también es un tremendamente punto importante en la vida de hoy. En todo caso, uno, mirándolo así, un poco más fríamente, inclusive en algunos aspectos, es decir,
¿dónde se ven los signos en los sacerdotes nuestros, los locales, donde se está viendo ese cambio? Creo que el cambio ha venido y uno tiene que reconocer que también hidalgamente ese cambio ha sido acentuado, porque yo creo de que siempre hemos tenido dentro del contexto obviamente de un país que también va cambiando y que una vida austera o más recia también ha ido desperfilándose. Entonces eso nos muestra también que gracias a Dios tenemos un muy buen pasar económico en la gran mayoría de los lugares en Chile. Chile tiene grandes niveles de agua potable, electricidad, telefonía, etcétera. Lo importante son, como se llama, el descubrir que esas comodidades no terminan acomodando a las personas. Y creo que la Iglesia tiene que tener este desafío siempre, especialmente sus consagradas, de que pueden usar los medios, pero que los medios terminen usándolos a ellos. Y en ese sentido, todo el tema de los últimos años, sobre todo el tema de los abusos sexuales, pero que son reflejo de una escuela mucho más profunda de abusos de poder e influencia, ha sido un viento terrible, un verdadero tsunami eclesial, en que ha hecho que volvamos de nuevo a releer y a revisar y discernir mucho de la forma en que trabajamos estos temas. Monseñor Ricardo Sarti, de que llegó a Santiago, ha sido insistente con su presbítero y con los consagrados en general en recordarnos que la Iglesia tiene autoridad y no poder. Y cuando la Iglesia vive para poder manifestar su autoridad del poder, terminamos destruyendo lamentablemente lo bueno que queremos construir. Y ahí tenemos el ejemplo lamentablemente de tantos sacerdotes que han fallado en sus compromisos, en su deber sacerdotal, especialmente en el abuso de menores, pero también en el abuso de conciencia, con tantos adultos también, donde nos muestra que por hacer entre comillas un bien, terminaron haciendo un terrible mal. Entonces creo que ahí hay un camino importante. Papa Francisco tiene autoridad, pero claramente él busca su autoridad desde el Evangelio y desde la forma que está viviendo él, y no desde un poder.